Hola mis hermanos, muy pero muy buenas noches. Quiero enviarle un saludo muy cordial en el nombre de Jesucristo y darle la bienvenida para este video. Es una oportunidad muy bonita y sobre todo un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Hoy en día cualquiera se cree con derecho a predicar o a interpretar la Biblia y es un tema muy delicado porque son las palabras de Dios. No se puede tomar a la ligera como que, yo pienso que es esto. La Biblia es la voz de Dios y se debe tomar con mucho respeto. Se necesita un maestro para que nos la enseñe y es el Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que a él, a ellos les convenía que Él se fuera. Le dijo, si yo no me voy, no vendría el Espíritu de verdad sobre ustedes y Él les enseñará todas las cosas. Así que bienvenido en esta noche a esta transmisión en vivo, aquí desde Bogotá, Colombia. Anoche comenzamos a tratar un tema muy actual, muy importante, y es aprendiendo a conocer la voz de Dios. ¿Cómo saber cuando Dios nos habla? Por eso le doy la bienvenida en esta noche. Póngase cómodo, tome lápiz y papel, tome su Biblia, em, evite distracciones, ya que es un tema bastante importante en esta noche. Comparta este video que sé que va a ser de bendición para su vida. Compártalo, aún después de que lo vea en vivo, también lo puede compartir ahí en su red social y que podamos llegar a muchas personas con la palabra de Dios. En un mundo que está en crisis, en un mundo que está en decadencia, necesitamos conocer los pensamientos del Señor en esta noche. Por eso le doy la bienvenida. Estoy viendo quién se está conectando por allí. Un saludito a mis hermanos aquí en Bogotá, en Panamá, bueno, aquí mismo al norte de nuestra capital, desde México. Un saludo para ustedes y póngase bien cómodo en esta noche y usted nos puede ayudar suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Es un canal nuevo que tenemos donde pues queremos transmitir en vivo, pero necesitamos 1000 suscriptores para que nos permita la página de YouTube transmitir en directo allí, aparte de Facebook, por donde estamos transmitiendo ahora, y acceder a todas esas plataformas de tecnología para aprovechar lo que tenemos para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. De nuevo, como todas las noches, tomo mi cafecito y quiero invitarle para que hagamos una oración porque es un tema que no se puede tomar a la ligera. Y es que necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios. Padre amado, gracias te damos en esta noche. Pedimos que esta palabra salga por los aires, salga a través de estas redes, Señor, y se glorifique, que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y amén. Bueno, entonces, anoche comenzamos este tema. Afortunadamente, cada tema va a tener ahí la secuencia. Si usted se perdió el tema de la noche anterior, ahí en la página de Cielos Abiertos CEI em, quedó, igual que en mi perfil de Facebook. Entonces usted lo puede ver, puede estudiarlo con detenimiento porque este tema le puede cambiar la vida. Y usted dirá, no, pues ya Cristo me cambió la vida. Obvio que sí. Solamente Cristo cambia la vida, pero Cristo al aceptarlo a Él, nos tiene nuestra entrada al reino de los cielos. Pero su vida aquí puede ser un completo fracaso si usted no aprende a escuchar la voz de Él. Si usted hace de Cristo su Salvador y su Señor, significa que ya usted no tiene la rienda de su vida, sino que ahora la tiene el Señor. Pero ¿cómo usted va a conocer lo que Dios quiere para su vida si no aprende a escuchar la voz de Él? Por eso, de nuevo, muy buenas noches. Bueno, por aquí se está conectando
un gran amigo con el que estudiamos, Javier Orlando. Un saludito para Javier. Qué bendición que es que invitarle allí para que escuche la palabra de Dios con nosotros. Y bueno, eh, hoy es martes 21 de abril. Yo creo que usted vio unos videos y vamos a comenzar con esto para hablar de la voz de Dios, porque yo creo que usted vio unos videos que estaban rondando por ahí por el internet, donde una niña decía que Jesús la llevó al cielo y que en el cielo le había dicho que por favor que le avisara a la gente que nadie saliera a la calle el martes 21 de noviembre porque la muerte los iba a agarrar. Y no solamente él, había otro video por ahí de otra señora diciendo lo mismo. Y eso casi lloraba diciéndole a la gente, por favor, no salgan. Me pidieron bueno, mi opinión acerca de estos videos. Entonces, después de verlos con detenimiento, pues yo le decía a la gente, y yo le quiero aclarar hoy, no tenga miedo de eso. Carecen por completo de base bíblica. Y recuerda que el apóstol Pedro dijo que tenemos con nosotros la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atento a ella. Significa que usted no debe basar su fe en experiencias, sino que su fe debe ser basada en la palabra de Dios. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que usted y yo estábamos en oscuridad y la palabra nos alumbra. Entonces, ¿cómo nos alumbra? Es lo que vamos a aprender. Anoche hicimos como una introducción y hoy vamos a aprender paso a paso lo que significa escuchar la voz de Dios. Pero usted dirá, pero ¿cómo así? ¿Se puede aprender a escuchar la voz de Dios? Claro que sí. Si usted mira en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 3, cuando Dios llamó a Samuel. Samuel era un niño que llegó a ser uno de los profetas más grandes en Israel, un juez de Israel. Samuel, dice la Biblia que una noche cuando ya pues todo el mundo dormía, estaban en el templo y dice que Samuel se fue a su cuarto y estando en su cuarto escuchó una voz que le dijo, Samuel, Samuel. Samuel se paró corriendo y se fue rápido al cuarto de Elí. Elí era el sacerdote. Y el niño, el jovencito Samuel le dice, ¿para qué me llamaste? Elí le dice, bueno, mira, yo no te he llamado, estás equivocado. Así que bueno, vete y acuéstate. Samuel se va para su cuarto y va y se acuesta y la voz le habla la segunda vez. Samuel, Samuel. Rápido se levantó Samuel de nuevo al cuarto de Elí y le dice, ¿para qué me llamaste? Em, no, yo no te llamé. Repite en la escena, se va al cuarto y Dios le habla la tercera vez a Samuel. Va Samuel de nuevo al cuarto de Elí y miren lo que le dice Elí. Fíjese que Samuel no aprendió a escuchar la voz de Dios hasta que Elí lo instruyó. Por eso yo le quiero instruir a usted y a todo el pueblo de Dios, al igual que a mí mismo, de parte del Espíritu Santo, para que aprendamos a escuchar la voz de Dios. En el versículo 9, fíjese que aunque él escuchó la voz de Dios, primero, la voz de Dios, el joven Samuel la escuchaba, él escuchaba era, ¿cómo le digo yo?, el timbre, el tono de voz del sacerdote Elí. Por eso se iba para el cuarto. Si él escuchara una voz extraña, mira para todo lado, pero él se iba corriendo para el cuarto del sacerdote Elí, porque la voz de Dios estaba disfrazada del tono y del timbre como la voz del sacerdote Elí. Entonces, aunque el profeta Samuel la escuchó durante 3 veces, no aprendió a discernirla hasta que Elí le enseñó. Para eso es este estudio que yo quiero compartir con usted aquí desde Colombia, para Estados Unidos, para Argentina, donde nos están viendo, para México, para Bolivia. Un saludo para todos los creyentes en Bolivia, a los hermanos en el Ecuador, que también bastantes nos miran nuestros videos allí, en, perdón, en Panamá,
Vamos a ver por aquí. Bueno, así que un saludo para todos ustedes en algunas partes por allí está en el estado de Tabasco, América. Un saludo, América, qué bendición. Y bueno, por eso le quiero saludar a todos ustedes en esta noche. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Entonces le decía que el sacerdote, hasta que Elí no instruyó a Samuel en cuanto a escuchar la voz de Dios, Samuel no aprendió. Por eso en el versículo 9 del capítulo 3 le dice aquí, vamos a leer a ver qué se me hizo. 3 versículo 9 le dice, y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Versículo 10. Estamos en Samuel 3, versículo 10. Y vino Jehová y se paró y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces, a partir de ahí comienza la historia, una historia diferente para Samuel. Lo mismo le va a pasar a usted y me va a pasar a mí, si usted y yo aprendemos a escuchar la voz de Dios. Fíjese que aunque él vivía en el templo, servía en el templo, no discernía la voz de Dios. Si usted y yo aprendemos a escuchar cómo habla Dios, su vida nunca va a ser la misma. Por eso le decía, hoy, hoy habían unos mensajes por internet diciendo que el que saliera a la calle, que Dios había mandado decir que el que saliera a la calle se iba a morir, que la muerte de insofá a caer al suelo muertos, creando, creando caos. Y vi que lo compartieron por allá en Chile, estaba en Colombia, en Venezuela, en México, en varios lugares. Así que no sé, un rumor de estos corre. ¿Y estos rumores para qué se dan? Para crear caos. Esto desprestigia a la iglesia del Señor, desprestigia el mensaje profético, porque Dios habla, claro que sí, pero la falta de conocer a Dios y de saber cómo habla Dios nos hace caer en estos errores. Por eso gente asustada compartiendo estos audios por WhatsApp y por sus redes sociales, alarmando a la gente. Después salió otro video donde decían que una niña que supuestamente Dios la había llevado al cielo y que había visto al Señor, pero recuerde que la palabra dice que el rostro del Señor no se puede ver. Dice, la escritura dice, no verá hombre mi rostro y vivirá. Así que después, por falta de conocer cómo habla Dios, cometemos muchísimos errores, ¿sí? Entonces, hoy le voy a hablar la forma más usual como Dios le habla a sus hijos, ¿sí? Por eso, por eso le decía que, ahora, anoche yo le explicaba que nosotros somos un ser que se compone de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿M? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué parte de mi ser me habla Dios? Anoche lo vimos. Dios no me habla ni a mi cuerpo, ni a mi alma. En mi mente no me habla, que es donde están mis pensamientos. Y mi mente es parte del alma. Hay gente que piensa que el alma es una cosa y la mente es otra cosa. No, la mente es una parte de mi alma. Entonces, ¿me hablará Dios a mi mente cuando en nuestra mente ocurre una cantidad de luchas tan grandes, tan impresionantes? Entonces, ¿dónde me habla Dios? Entonces, la Biblia, anoche comenzamos a aprender que Dios me habla a mi espíritu. ¿Mm? Romanos 8:16 dice la escritura, y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Mm? Significa esto que Dios habla es a una parte de mi ser y es a mi espíritu. No me habla a mi cuerpo, no me habla a mi alma, habla a mi espíritu. Entonces yo tengo que escuchar a mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se comunica con nuestro espíritu. Recuerda que Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendría sobre ustedes el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda verdad. Entonces, es muy importante que usted y yo escuchemos
la voz de Dios. En 1 Timoteo 4:1, la Biblia dice que en los postreros días habrían espíritus engañadores que seguirían a doctrinas de demonios. O sea que los demonios también hablan. Hay gente que hoy en día es fácil que cualquier loco diga Dios me dijo. Entonces, cuando usted y yo no tenemos conocimiento, no tenemos discernimiento, con esos audios que estaban hoy en día, decían entonces la gente se asustó y pensaba que Dios había hecho eso. Entonces, y usted se puso a enviárselos a todo el mundo, usted hizo fue el ridículo, porque yo no vi que nadie cayera muerto por ahí hoy, porque ese mensaje pues no venía de Dios, no es la forma como Dios actúa. Entonces, para que usted y yo aprendamos, por eso Dios puso en mi corazón que compartiera este estudio que lo hemos compartido en varios países, en varias ciudades, en varias iglesias, y ha sido una bendición muy grande para nosotros y para las personas a quienes les hemos compartido este estudio. Por eso, bueno, bienvenidos a todos. Mm, bueno, un saludo para Río Negro, Antioquia, donde nos están viendo. Por aquí donde más. Desde el Estado de México, Toñita Gallosdo, bueno, un saludo para usted. También desde Bogotá, Colombia. Y bueno, entonces, ¿cómo realmente nos habla Dios? El problema es que nosotros buscamos la ayuda afuera. Mire, ¿sí? En la antigüedad, para saber cómo habla Dios en este tiempo, vamos a entender cómo hablaba Dios en la antigüedad. En la antigüedad Dios hablaba solamente a través de tres medios, tres fuentes, digámoslo así. Bueno, la fuente era Dios, pero más bien usaba tres canales para que me entiendan. ¿Sí? ¿Cuáles eran? El profeta, el rey o el sacerdote. ¿Sí? Inclusive hasta el juez, pero ese podría ser incluido dentro del rey. Se lo repito, Dios solamente hablaba a través de tres canales: el profeta, el rey o el sacerdote o el juez, ¿sí? El juez de Israel, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo no vivía dentro de ellos. De hecho, no es que el profeta a toda hora estuviera hablando la voz de Dios. Si usted viviera en el Antiguo Testamento y usted necesita conocer la voluntad de Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Irse para donde el profeta y que el profeta estuviera en conexión con Dios. Y usted le decía, profeta, ¿será que debo hacer tal negocio? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Entonces Dios le hablaba al profeta y el profeta le decía, dile que tal cosa. ¿Mm? Entonces Dios también hablaba a través del juez, ¿sí? A Sansón, por ejemplo. Dios le habló a Gedeón para que libertara a Israel. Dios le habló, por ejemplo, a Moisés para que le hablara al pueblo y lo sacara de la esclavitud. ¿M? Dios le habló a Josué, que también fue un caudillo, un juez. Bueno, a Gedeón ya, sí, pero al resto de personas no les hablaba Dios. Si usted y yo, una persona del común, queríamos conocer cuál es la voluntad de Dios, teníamos que ir donde esas personas, el profeta, el rey o al sacerdote. ¿Por qué? Porque recuerde que ahora que estamos en esta época después de que Jesucristo murió y resucitó en la cruz, recuerde que Él le dijo a los discípulos algo muy importante. Le dijo, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Ahora, unos días después de que Él había resucitado, Él se le aparece a ellos y les dice, ellos querían irse a predicar rápido, pero el Señor les dijo, aguántense en un momento y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y ellos estuvieron orando como por 10 días más o menos. ¿Sí? Eran 120 personas. Jesús ya había ascendido al cielo y entonces llegó el día importante que era la venida del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino sobre el aposento alto, que hubo un estruendo tremendo, usted lo puede leer ahí en Hechos 2,
dice que todos les fueron repartidas lenguas como de fuego. No es los muñequitos que pintan por allí, donde usted les ve como una llamita de fuego aquí. No, 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 no. Era que el Espíritu Santo los bautizó y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando el Señor nos visitó a nosotros en el año 95, todos los 7 comenzamos a hablar y a cantar en otras lenguas. Una de mis compañeras yo la escuché hablar en francés perfecto. ¿M? Entonces, pero ahora, ese día, el día de Pentecostés marcó un comienzo para la iglesia de Jesucristo, porque ahora no era como en la antigüedad, que el Espíritu Santo venía solamente sobre 3 personas, como se lo repito, el profeta, el rey o el sacerdote, sino que ahora el Espíritu Santo vivía dentro de todos los creyentes. Entonces es una diferencia muy grande, ¿sí? Hay gente que dice, remitiéndose al libro de Reyes, donde el apóstol, perdón, donde el profeta Elías fue arrebatado al cielo y dice que el profeta Eliseo pedía una doble porción del espíritu que había sobre Elías, ¿sí? Y la gente dice, no, yo quiero una doble porción. Pero es que nosotros ni siquiera una doble porción tenemos, porque ni siquiera el Espíritu Santo vivía dentro de Elías ni tampoco de Eliseo. Y aún así, cuando Eliseo ya había muerto, dice la escritura que iba unos familiares hebreos con unas familias hebreas a enterrar un difunto, ¿sí? Dice que cuando iban para el sepelio, de repente vieron una banda de hombres armados de otras provincias y cuando los vieron salieron corriendo y del susto botaron el muerto y el muerto cayó sobre un agujero que estaba abierto allí. Bien, paradójicamente el muerto cayó sobre el agujero donde estaba el cadáver, bueno, ya el esqueleto del profeta Eliseo. Dice la Biblia que cuando este cadáver toca los huesos de Eliseo, el muerto resucitó. Imagínense lo glorioso. Y el Espíritu Santo no vivía dentro del profeta Eliseo. Ahora, después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Imagínense, por eso fue que Jesús dijo, mayores obras haréis vosotros porque yo voy al Padre. ¿Ve la diferencia? Ahora, y usted dirá, ¿y eso de qué me sirve a mí? Entonces, aquí ya entramos en materia de cómo es que Dios nos habla. Entonces le decía, en Proverbios 20:27, la Biblia dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, lo cual escudriña lo más profundo de él. Fíjese que ahí no dice lámpara de Dios, es la mente del hombre. O lámpara, perdón, o lámpara de Dios es el cuerpo del hombre. Dice que el espíritu del hombre. Entonces, ¿dónde le va a hablar Dios? A su espíritu, adentro de usted. O sea que usted ya no tiene que ir y buscar profetas, porque hay falsos profetas por el mundo. Obviamente que existen los verdaderos, pero eso es otro tema más adelante. Pero si usted va a buscar una ayuda, la ayuda viene del interior suyo, no de afuera. ¿M? El hecho es que si usted como creyente ha cometido muchos errores porque usted ha buscado ayuda afuera. ¿M? Hay creyentes que dicen, cuando vamos a predicar a algún lado, dice, pastor, ore por mí a ver si Dios me habla algo. Eso está muy mal hecho, querido hermano. ¿Sí? No es bíblico buscar profetas para que nos hablen. Es bíblico que vengan. Dios eventualmente le va a enviar a usted alguien con una palabra profética y le va a decir, así te dice el Señor. ¿M? Pero es bíblico que vengan, no es bíblico que usted los busque. Si usted los busca, se va a terminar equivocando. Yo recuerdo que en una ocasión llegué a una casa, llegué de visita y había mucha gente y había un predicador allí. Yo llegaba de visita, no sabía que había reunión evangelística allí, entonces me dio pena, me iba a ir y me hicieron entrar. Iba con mi esposa, recuerdo que me sentaron en la silla de adelante, como no había más sillas, estaba llena esa casa. A mi esposa la sentaron en la fila de atrás. Entonces me senté yo en la primera fila y el predicador, eso sí hablaba muy bonito el hombre, pero se quedó mirándome, me señaló y me dijo, varón, así te dice el Señor, este año vas a conocer a tu esposa. Bueno, yo siempre he sido joven y bello, pero pues obviamente
yo ya era casado, ¿sí? Y este predicador, bueno, yo no le dije nada, pero mi esposa estaba detrás de mí. Entonces ya éramos casados, ya llevábamos años de casados, ya teníamos hijas. Entonces, entonces, si usted no sabe discernir la voz de Dios, cualquiera dice, uy, entonces me puedo separar y me puedo volver a casar. Entonces, ve, miren lo importante que es conocer y discernir la voz de Dios. Saber de qué fuente está Dios hablando, cuál es la voz correcta y cuál es la voz incorrecta. ¿M? Porque, mire, de hecho es un tema más adelante que es el don de la profecía. Eso lo vamos a ver después, no hoy. ¿M? Porque, pero con la profecía se han hecho infinidades de cosas. Hay gente que rechaza de plano la profecía. Entonces la profecía no se puede rechazar, pero uno tiene que evaluarla a la luz de las escrituras. Entonces yo evalué estos audios y estos videos de supuestamente lo que iba a ocurrir hoy y dije, no, Dios no está eso es antibíblico. Así que no tenga miedo de eso. Porque usted que se puso a enviarle esos audios a todo el mundo, asustado que el martes 21 de abril iba a morir mucha gente, y mire que nada pasó, y ahora usted quedó avergonzado. ¿Sabe por qué? Por no saber discernir la voz de Dios. Entonces, es importante que usted entienda que la ayuda no está afuera, que la ayuda está adentro. Que si usted quiere conocer la voluntad de Dios, ya no es como en el Antiguo Testamento, me voy a que el pastor me diga qué debo hacer en tal cosa. Y mucha gente se ha equivocado así. ¿M? Mire, yo conocí también un amigo mío donde él nos invitaba a predicar a su empresa, un hombre muy de Dios, un empresario muy generoso con el ministerio, y Dios lo había bendecido mucho por eso. Pero él no tomaba ninguna decisión y él tenía una mujer anciana de la iglesia y él no tomaba ninguna decisión sino la consultaba a ella. Y ella, la ancianita temblaba y profetizaba. ¿Y sabe que este hombre quedó en bancarrota? ¿Por qué? Porque él no sabía conocer la voz de Dios. Él decía como aquella anciana profetizaba y de vez en cuando dijo cosas acertadas de parte de Dios. Entonces él dijo, en ella está el Espíritu Santo y por favor, debo hacer tal negocio. Y esta señora que iba a saber de negocios, una ancianita, y ella como que oraba y le decía, y así te dice el Señor, debes hacer tal negocio. Y él corría, ¿sí? Y yo creo que Dios le estaba diciendo, no, mire, la Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, y este hombre quedó en bancarrota porque buscó la ayuda en el exterior en vez de buscarla en el interior de él, en su espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Entonces, por eso hoy le quiero hablar, espero terminar hoy, de la primera forma como Dios nos habla. Y por favor, escuche esto que es muy importante porque su vida puede cambiar por este mensaje. Em, Hay gente que dice, no, pues ya tenemos la palabra aquí. Claro, esta palabra usted no puede desecharla, usted no puede hacer nada que la Biblia lo contradiga, porque la Biblia es la palabra profética más segura. Pero así como Dios quiere que usted y yo obedezcamos la palabra de Dios, hay situaciones específicas en su vida donde usted necesita la dirección de Dios. Usted dirá, ¿cómo así? Explíqueme esto. Por ejemplo, el pueblo de Israel necesitó una voz específica para cuando el Señor les indicó que deberían darle 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Usted vaya a darle 7 vueltas yo conozco gente que le han dado 7 vueltas a algunas casas, 7 vueltas a empresas y nunca han tenido eso. ¿Sí me comprende? Porque fue una palabra rema, una palabra específica en ese momento para el pueblo de Israel. Conozco gente que le ha dado 7 vueltas a carros y nunca han tenido. ¿M? Usted y yo debemos esforzarnos y debemos pedirle a Dios. Y claro, claro que Dios hace cosas sobrenaturales, pero por nosotros no saber discernir la voz de Dios nos perdemos de muchos milagros tremendos. Entonces, entonces, tengo por aquí en mis notas, dice, bueno,
Dios quiere que obedezcamos su palabra siempre, pero también dijo, obedézcanme. En Jeremías 7:23 dijo Dios, obedézcanme. ¿Mm? Usted dirá, claro, hay instrucciones generales en la escritura para usted. Por ejemplo, si alguien me pregunta, me dice, pastor, me contaba una joven cristiana, me decía, pastor, yo soy creyente, amo mucho al Señor y hay un muchacho que me gusta y somos novios y él se quiere casar conmigo. ¿Será que debo casarme con él? Pero resulta que este joven no era cristiano, aborrecía el evangelio, pero la amaba a ella. Este, mm, Esta muchacha tenía un llamado profético, un llamado a las naciones, también a las misiones, y este hombre era un borracho, ¿sí? Este hombre solamente pensaba en las cosas terrenales, en ganar dinero y obviamente no tenía nada de deseos de que su novia, su esposa, futura esposa, entre comillas, se fuera a las naciones a servirle a Dios. Entonces, necesitaba, la misma Biblia dice que esto es un yugo desigual, que ella no podía casarse con ese hombre, ¿sí? Pero así que hay instrucciones generales para nosotros en la palabra, cómo encontrar la vida eterna, cómo ser libre del pecado, cómo prosperar, cómo caminar en sanidad divina. Pero hay instrucciones específicas que Dios necesita que usted comprenda, ¿sí? Como si le ofrecieran un trabajo en otra ciudad, ¿debería usted viajar a esa ciudad? Como por ejemplo, qué sé yo, hay tantos casos tan cotidianos donde usted necesita conocer a Dios, donde usted va a hacer un negocio, pero resulta que el negocio le dan buenas oportunidades de ganancia, pero la persona que le ofreció el negocio a usted es un pícaro y usted no lo sabe, ¿sí? Y entonces usted dirá, ¿podría hacer ese negocio? Ahí usted necesita la dirección del Espíritu Santo. Entonces, el primer punto se llama, entonces la primera forma y de hecho la más común y la más importante, porque es la más usual como Dios nos habla, se llama el testigo interno o el testigo interior. Debería tomar nota de todas estas cosas porque usted necesita aprender cómo le está hablando Dios. Se lo repito, esta forma más usual, más seguido como el Señor nos guía a nosotros. Recuerde que en Romanos 8:16 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, primero usted debe aprender a oír su propio espíritu, ¿sí? Y su propio espíritu ya se ha comunicado, si es que usted es un hijo de Dios, ya ha tenido comunión y el Espíritu Santo ya le ha dicho cosas a mi espíritu que mi mente no lo pudo comprender, ¿sí? Entonces, el Espíritu de Dios habló a mi espíritu y mi espíritu me lo comunica a mí. Por eso yo debo aprender a escuchar a mi propio espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8:16. Entonces, le voy a colocar un ejemplo muy importante en la Biblia, ¿sí? Déjenme por aquí dar algunos saludos. Bueno, qué bendición. Desde, bueno, me dicen que no se está escuchando bien. No sé si sea un problema con el celular de esta persona allá en México o, o que realmente, pero bueno. Un saludo para todos ustedes. Pero sí me están diciendo para que hay varios comentarios que se escucha muy bajito. Permítame corroborar el sonido a ver si, o acercar más por aquí este micrófono a ver si quizá es eso. Pero entonces, retomando con el tema, la forma más usual y no por eso menos importante, sino que es la forma cotidiana como el Espíritu Santo nos habla. Se llama el testigo interior o el testigo interno. Y le voy a colocar un ejemplo muy importante en la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hechos, perdón, al libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, en Lucas capítulo 1, desde el versículo 1 vamos a mirar a ver qué nos dice la palabra del Señor. Es un tema demasiado importante de esto de escuchar la voz de Dios.
para que usted no ande creyendo todo lo que usted escucha por allí, para que usted no sea engañado. Mire, mucha gente ha sido destruida por no oír la voz de Dios. En una ocasión pude compartir este tema en alguna iglesia aquí en Colombia, creo que fue aquí en Colombia, y una persona se me acercó y yo le enseñaba aquel día de la voz del Señor. Y bueno, mejor avanzamos y más adelante le cuento este testimonio para que usted entienda la importancia. Cuando usted y yo leemos la Biblia, usted y yo pensamos, bueno, a Lucas, a Mateo, a Juan, a Marcos, los que escribieron los evangelios, o quizá el escritor de los salmos, de la mayoría, el rey David, por ejemplo, o el escritor de Proverbios, el rey Salomón, o los escritores de Reyes, quizá, o el apóstol Pablo que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Quizá nosotros pensamos, bueno, se les apareció Dios, tembló aquel lugar, se estremeció, las nubes, aparecieron los ángeles y le gritaron a ellos, oh hijo mío, vas a escribir un libro que va a llevar tu nombre. Esperamos que la voz de Dios son cosas raras. Y por usted y yo esperar lo extraordinario, nos estamos perdiendo de lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Entonces vamos a leer Lucas 1:1. Si usted lee el primer capítulo de Lucas, hay una dedicatoria, dice dedicatoria a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Y sobre todo, ¿quién era Lucas? Yo me imaginaba que Dios se le apareció a Lucas y le dijo, vas a escribir un libro que va a llevar tu nombre, que va a ser famoso, va a ser el Evangelio de Lucas. Y no, Lucas a lo mejor murió y no tuvo ni la más mínima idea de la bendición que iba a ser una carta que él escribió. Mire, en aquel entonces ya Jesús había muerto, había resucitado, ya habían pasado algunos años y había gente que estaba esparciendo rumores de Jesús. No, como he visto por ahí en canales en el cable. No, evidencias dicen que Jesús tuvo una mujer, ¿sí? Evidencias, hallazgos arqueológicos, veía yo por ahí donde supuestamente han encontrado la tumba de Jesús, ¿sí? Y todas estas cosas son, muchas cosas, son cosas que van contra la palabra de Dios. Y entonces, en aquel entonces había gente que le atribuía cosas a Jesús que nunca habían pasado. Estaban esparciendo rumores mentirosos, leyendas acerca de Jesús que eran totalmente mentira. Entonces Lucas, que Lucas fue uno de los discípulos, pero él fue médico. Entonces Lucas tenía un amigo llamado Teófilo, por eso dice aquí dedicatoria a Teófilo. Entonces Lucas no escuchó ninguna voz, pero Lucas sintió dentro de él el impulso de escribirle una carta a su amigo Teófilo. ¿Para qué? Vamos a leer. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido, ahora repita conmigo, me ha parecido. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, mire lo interesante. El Espíritu Santo le habló a Lucas, pero Lucas nunca escuchó ninguna voz extraña. ¿Cómo le habló? Así que aquí viene lo importante. La forma más usual como Dios guía a su iglesia es a través del testigo interno. ¿Sí? Y usted dirá que ¿cuál es el testigo interno? Es como un semáforo en verde que hay dentro de usted, o un semáforo en rojo que hay dentro de usted. ¿Para qué sirve un semáforo en verde? Pues algo que le dice pase.
y un semáforo en rojo, algo que le dice quédese quieto allí. Pues el Espíritu Santo en forma de testigo interior está dentro de usted. No es un, perdón, no es una voz, es una alerta roja o una luz verde que le dice puede hacer tal cosa. ¿A usted no le ha pasado, amigo y hermano en Cristo, que usted va a hacer un negocio y le presentan a alguien y se lo presentan como excelente persona, em, pero a usted algo dentro de usted le dice cuidado con esa persona y usted le hace caso omiso a esa alerta roja y usted pasa, sigue y esa persona después le defraudó, le robó, qué sé yo, lo desfalcó. ¿M? Y entonces, em, y usted después dice, ah, si yo le hubiera hecho caso a eso que sentía. Así que el testigo interno es como un parecedor. ¿Cómo así? Una palabra que yo me inventé, un parecedor. Me parece que tal cosa. ¿Sí? Y ahora sí le pongo el ejemplo que yo le decía. Hay veces usted debe salir a cierto lugar y algo le dice a usted que no vaya. No es una voz, pero es una alerta roja dentro de usted. Y cuando usted va, pasa algo. Entonces, eso se llama el testigo interno. De esa forma Dios guió a la iglesia primitiva y hasta el día de hoy existe dentro de nosotros. Se llama el testigo interno. Por favor, aprenda a conocerlo. No está afuera, está dentro de usted. ¿Mm? Un ejemplo, había una familia de cristianos, salieron a cenar a un restaurante. Pidieron la carta, estaban sentados ahí todos en un restaurante muy, muy bonito en su ciudad. Cuando estaban leyendo la carta, de repente le vino algo, ¿sí? Hay gente que usa la palabra pálpito, ¿sí? Hay gente que dice, no, es que me dio un pálpito de que algo iba a ocurrir. Entonces, el padre de familia estando leyendo la carta para pedir en el restaurante la cena, dice este hombre que le vino como algo dentro de su espíritu, que se fuera corriendo para la casa. Él no sabía qué era, él no sabía qué era, pero dice que salieron rápido, dejaron la orden a media, salieron rápido, tomaron su vehículo y fueron corriendo a casa. Y cuando llegaron a casa acababa de iniciarse un incendio. ¿Sí? ¿Quién les anunció? El Espíritu Santo. ¿Cómo? A través del testigo interior. Entonces, de igual forma, Lucas el médico sintió dentro de él, dice, me ha parecido a mí. Entonces, el testigo interno es algo que a usted le parece algo dentro. Me parece que tal persona no es de fiar. Me parece, presiente que hoy va a ocurrir algo. Y usted no le hace caso a eso. Por favor, no sea cabezón, hágale caso a eso. Es Dios hablándole a su espíritu. Lo que pasa es que su mente no tiene lugar aquí. Es algo dentro. Esto no es mental, es algo espiritual dentro de usted. ¿Mm? Y espero que me esté entendiendo en esta noche. Bueno, qué bendición con los que se están conectando y espero que este tema sea de mucha bendición para usted. Entonces, Lucas como había muchos rumores acerca de Jesús y Lucas conocía de primera mano todas las cosas. Entonces, Lucas dice, me ha parecido a mí. Entonces, Lucas pensaba de pronto en su habitación diciendo, ay, es que hay tanta gente que está inventando muchas burradas acerca de Jesús y le voy a escribir una carta a Teófilo, mi amigo, para ponerle las cosas por orden para que él sepa la verdad de este asunto. ¿Sí? Miren, no sabemos, quizá la carta nunca llegó a Teófilo. Quizá Lucas murió y nunca se enteró que su carta nunca llegó. O a lo mejor sí, no lo sabemos. No sabemos quién era Teófilo, ¿sí? El hecho es que hay cosas que Dios no nos va a explicar.
¿sí? A lo mejor esta carta se extravió en el camino, llegó a otras personas, o a lo mejor Teófilo la recibió y se dio cuenta que era tan importante y entonces la publicó en sus redes sociales. Vamos a suponer que fuera en esta época y, a lo- y a lo- y nunca supieron la bendición tan grande que es el Evangelio de Lucas para nuestra vida, que nos habla de Jesucristo. Así opera el Espíritu Santo, querido hermano. Así opera el testigo interior, ¿sí? Yo recuerdo una tragedia que hubo en nuestra familia hace años que dividió nuestra familia y todo comenzó por una salida a un paseo que íbamos a hacer. Usted sabe que un niño cuando le dicen de paseo no duermen toda la noche. Y entonces nos acostamos, alistamos la ropa con mis hermanos a llevar al paseo y al otro día en la madrugada me desperté con un presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Le dije a mis padres, le dije a mis hermanos, papá, no vayamos que yo siento que algo malo va a ocurrir hoy. Quite de aquí, que qué va a ocurrir, que no sea tonto, que no sé qué. Mis hermanos igual. Ese día ocurrió una tragedia en la familia que dividió la historia de nuestra familia, ¿sí? Con consecuencias hasta el día de hoy. Una mujer que escuchó este tema que lo dimos en cierto lugar, se me acerca y me dice, pastor, es verdad, eso que usted enseñó hoy de la voz de Dios, porque en una ocasión tenía que viajar fuera de la ciudad, me explicó esta mujer, y decía, algo me decía, algo dentro de mí, no era una voz, pero una idea extraña de que no saliera, de que no fuera a ese sitio. Y me dijo, no hice caso y me fui y esta persona me decía, en el camino hubo un accidente mortal, un familiar murió y hubo mucho daño para esta persona que me contaba que sobrevivió, pero varias cirugías. Entonces, Dios sabe lo que va a pasar mañana. ¿Mm? Hace unos años íbamos a hacer una campaña grande aquí en Colombia, en una ciudad pequeña, qué sé yo, a unas 10 horas de Bogotá, en otro estado, en otro departamento. Estábamos felices porque íbamos a predicar en un estadio, muchas iglesias se reunían, íbamos a contar la revelación del infierno y del cielo. Y algo dentro de mí me decía, no vayan, no vayan, no solamente a mí, a mi esposa, a mis compañeros, ¿sí? Y nosotros no podíamos cancelar aquel evento. Muchos pastores se unieron, invirtieron varios millones para alquiler del estadio, el sonido, la publicidad, la radio. No podíamos decirle simplemente no vamos, sin ninguna explicación. Así que tampoco sabíamos que era Dios diciéndonos no vayan a ir allá, ¿sí? Entonces nosotros oramos por este sentir que había en nuestro corazón de no ir, ¿sí? Aunque en nuestra mente estábamos deseosos de ir, pero en nuestro corazón estaba inquieto por algo. Así que el testigo interior es una inquietud que Dios coloca dentro de su corazón. Oramos al Señor, dijimos, bueno Señor, si tú no quieres que vayamos, pues que ellos, aquellos pastores nos llamen y nos cancelen el evento o lo pospongan. Pues fíjese que al otro día nos llamaron, dijeron, hermanos, vamos a posponer unas 2 semanas el evento. Y nosotros, uy, gloria a Dios, sentimos un descanso, pero el evento era la semana siguiente, supuestamente, en las fechas iniciales. Cuando nosotros em, llegó la semana siguiente, donde supuestamente iba a ser la fecha inicial del evento, y hubo una incursión de un grupo armado aquí en Colombia, un grupo guerrillero, que eso se hizo famoso, salió por noticias, atacaron el puesto de policía, atacaron aquella población, mataron muchas personas, secuestraron a algunos militares que con el tiempo algunos murieron en la selva secuestrados, algunos policías, y, y resulta que en esa fecha donde hubo la incursión guerrillera, nosotros justo íbamos a estar en aquella población predicando la palabra de Dios. Así que Dios nos iba a librar de eso. Como Dios es Dios, hay veces no le explica a usted muchas cosas. El Espíritu de Dios simplemente le habla y le dice, cuidado. Así que
el testigo interior es muy importante en nuestra vida, ¿sí? No solamente en el Evangelio de Lucas. Bueno, por eso le digo, recuerde que Lucas simplemente sintió en su corazón hacerle una carta a su amigo Teófilo. Y es lo que hoy conocemos como el Evangelio de San Lucas. Otro ejemplo, si usted y yo leemos la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo en realidad hizo 3 viajes misioneros, ¿sí? Lo que pasa es que el apóstol Pablo, los viajes misioneros, entonces el apóstol Pablo de repente estaba en alguna ciudad o donde estaba radicado y venía un deseo dentro de él. Y Pablo llamaba a, qué sé yo, a Bernabé, o llamaba de repente, llamaba a Silas, o sí. Y entonces le decía, oye, Silas, es que fíjate que siento que vayamos a visitar a los hermanos donde les predicamos en Éfeso, por ejemplo. Y entonces, listo, armaban viaje, porque nosotros vemos que en alguna ocasión se le apareció un ángel a Pablo en medio de un naufragio, ¿sí? Y nosotros pensamos, como creyentes estudiando la Biblia, que esto les pasaba todos los días. Y déjeme decirle que eso no es así. Estas experiencias extraordinarias ocurren muy pocas veces en la vida, ¿sí? Entonces, pero lo que está cotidiano es la voz del Espíritu Santo y esta forma muy especial que se llama el testigo interior. Así que Pablo de repente estaba en su casa, descansando, meditando en la palabra, cuando sentía, ¿sí? Que esa era la vida de tales hermanos. Yo no sé si le ha pasado que de repente usted está en su casa y de repente se le viene al corazón una persona. Oiga, y usted dice que esa era la vida de tal persona. Y en ese momento o ese día esa persona llegó después de muchos años y usted dice, uy, qué coincidencia. No, esto se llama el testigo interior. ¿Mm? Así que espero que este tema esté siendo de importancia para su vida, porque yo le voy a decir algo. Aquí radica el éxito de muchos ministerios o el fracaso de muchos pastores. Muchos ministros, ¿qué hacen muchos ministros hoy? ¿Qué, qué hacen muchos pastores hoy? Dicen, bueno, para que nuestra iglesia crezca, voy a traer tal visión, porque tal iglesia creció de esta forma. Y resulta que aquel pastor hizo y deshizo, gastó millones, gastó infraestructura y se dio cuenta que fue un fracaso por completo. Hay una directriz de Dios para cada uno de nosotros, ¿sí? Mire, yo, por ejemplo, Dios me llamó al pastorado y por muchos años yo no quise ser pastor. Yo soy evangelista y amo el evangelismo, amo el viajar, el ganar almas, amo ver los milagros que hemos visto tan sorprendentes, ¿sí? Pero yo no quería ser pastor, pero Dios fue el que me dijo que yo tenía que pastorear, ¿sí? Entonces, creo que Dios nos ha respaldado porque hemos escuchado la voz del Señor. He escuchado cuando el Espíritu me dice, ve a tal lugar, ¿sí? Yo, yo le decía en estos días, el Espíritu Santo conoce sus necesidades y Él conoce mis necesidades, ¿sí? El Espíritu Santo sabe lo que usted necesita y sobre todo Él es el que sabe dónde está. El Espíritu Santo a mí me ha dicho, cuidado con tal persona que te va a robar, cuidado con tal persona que viene con malas intenciones. Y la Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde. Entonces, el apóstol Pablo escuchó este testigo interior y él sentía ir y visitar a tales hermanos, pero nunca una voz, muy pocas veces en la vida alguna voz extraña, retumbante le dijo, oh hijo mío, quiero que vayas a tal lugar. No, él simplemente sentía y cuando se iba duraba 5 años de gira. Pablo hizo 3 viajes misioneros que marcaron la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia de Jesucristo. ¿Mm? Uno de los más grandes misioneros y hombres de Dios en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál fue el éxito de él? Que escuchó al Espíritu Santo. Que el apóstol Pablo seguía la directriz de Dios, no la de los hombres.
Si usted, querido pastor, si usted, querido evangelista, usted no sabe qué hacer en su iglesia para pastorear a las ovejas, hay una palabra de Dios para usted, pero usted tiene que pasar tiempo con el Espíritu Santo. Y escuche lo que el Espíritu Santo le dice. Mire, yo he hecho cosas locas, ¿sí? Que si yo le dijera a mis compañeros con los que viajo a predicar, pues nunca las hubiera hecho. Pero el Espíritu Santo me ha dicho, en una ocasión me dijo que orara por la gente subida de peso. Y Dios comenzó a adelgazar personas en el ministerio. Me ha dicho, ore por tal paralítico y le he lanzado una palabra y se ha levantado su silla de ruedas. ¿Sí? Pero he seguido la dirección que el Señor me ha dado. He seguido la dirección de Él en las finanzas. ¿Sí? Usted no se deje guiar de lo que todo el mundo le dice. ¿Sí? A mí el Señor me ha puesto a ofrendar, me ha puesto a darle mis finanzas a Dios, a veces quedándome sin nada. Y hemos invertido en la obra de Dios y Dios nos ha dado hasta 10 veces más lo que nosotros hemos dado a Él. ¿Mm? Pero si usted escucha al mundo, si usted escucha las redes sociales, si usted escucha eh, una cantidad de cosas, usted va a perder. ¿Mm? Quiero terminar con esto, con este otro ejemplo, porque creo que mañana vamos a continuar con este tema mañana, pero hay otras cosas que les quiero hablar acerca del testigo interior y usted va a entender más profundo esta forma tan maravillosa como el Espíritu Santo nos dirige a nosotros. Estaba un empresario norteamericano que él se puso su primer par de zapatos a los 12 años. Imagínense lo pobre que ellos eran. Tenían una niñez muy pobre, muy limitada, muy necesitada. Y apenas hasta los 12 años se puso su primer par de zapatos. ¿Cómo es posible que una persona como esta llegara a ser uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, tan, con apenas unos 40 años que había cumplido? Entonces, a este hombre en una ocasión le preguntaron y le dijeron, ¿y usted qué hace usted qué ha hecho para ser tan próspero? Y él dijo, yo escucho la voz de Dios. Entonces, él decía, mire, me trae mucha gente para que invierta en negocios. Este hombre decía, yo no invierto un solo centavo hasta que Dios no me hable. Él se metía con Dios, adoraba a Dios, meditaba en la palabra. Y cuando ya el Espíritu de Dios alumbraba su espíritu, hay decisiones que usted no sabe qué hacer. Y usted le pregunta a 10 personas y usted queda peor de loco que al comienzo porque le dan 10 opiniones diferentes. Por eso la ayuda no está afuera, la ayuda está dentro en su interior. Este empresario dijo que en todos los años de sus empresas era multimillonario y no había perdido ni siquiera 10 centavos de dólar, porque él no tomaba ninguna decisión hasta que Dios no le hablaba a él. ¿Y dónde le hablaba a Dios? No enviaba un profeta, oh hijo mío, así te dice el Señor, sino que el Espíritu Santo le hablaba a su espíritu. Si usted no sabe qué hacer, entonces ore a Dios, espere en el Señor. La Biblia dice que el hombre se siente solo y calle. Hay veces hay que callar delante de Dios, permanecer tiempo allí de rodillas, en un tapete, en la sala de su casa, simplemente adorándolo. Y de repente, no sé cuánto le tome, varios días, varias semanas, va a venir luz del Espíritu Santo a su espíritu. Y su espíritu le va a comunicar, ay, usted como que, ya sé qué voy a hacer esto. Y eso fue lo que el Señor le habló. Mañana quiero que hoy sigamos con este tema, que es un tema demasiado importante. Mire, cuando yo aprendí a escuchar la voz del Espíritu Santo, mi vida cambió. Ya Cristo había cambiado mi eternidad. Pero si usted escucha la voz del Espíritu Santo, Él lo va a prosperar en este tiempo. ¿Sí? Dios le va a decir cómo invertir su dinero. De hecho, vamos a hablar de eso más adelante, cómo ser prosperado en tiempos de crisis. Muchas gracias. Quiero orar por usted para terminar. Quiero que este mensaje haya sido de bendición. Mañana continuamos con este tema, escuchando la voz de Dios. Padre, gracias te doy en esta noche por esta excelente audiencia que hay de siervos y siervas tuyas en cualquier parte del mundo, de empresarios, Señor, que necesitan escuchar tu voz, que necesitan oírte a ti, Padre Celestial, Señor.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Muchas gracias y buenas noches. Lo espero mañana en punto de las 7 de la noche hora de Colombia. Chao, chao.